Las calificaciones se las voy a dar mañana, ¿sí? Ya que hay algunos detalles acá que nos mencionaron en la escuela. Y pues voy a hacer unos ajustes en algunas cosas, ¿sí? Y les decía, para el próximo parcial voy a poner ah, les voy a ir dejando las tareas, las voy a ir calificando y les voy a ir dejando más o menos una tipo de evaluación formativa para mm, pues para cada sección, ¿sí? Para toda esa parte, ¿sí? Y pues vamos a ir evaluando parte por parte y todo se va a ir juntando, ¿sí? De tal manera que si yo les digo tareas se entrega tal día y tal hora, va a ser así, no se va a aceptar prórroga, ya de nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si les digo, hoy qué día es, hoy es lunes, ok, ¿saben qué? La tarea se va a entregar para el viernes, ¿sí? Tienen lunes, martes, miércoles, jueves y parte del viernes para hacerlo. Si quieren dejar todo al último y dicen, no, es que no se manda, traten de enviarlo antes, ¿sí? Yo tenía que entregar ayer una tarea y hoy tengo que entregar otra y me puse a hacerlas desde el sábado. ¿Para qué? Para no tener esa presión, ¿sí? Entonces, aquí el detalle es que se anticipen y hagan las cosas desde antes, ¿sí? Para no dejar todo al último. Entonces, así va a ser la dinámica. ¿Por qué? Porque quiero que aprendan también de disciplina, porque la disciplina, pues, les va a servir mucho, demasiado, en la universidad, sí, si es que pretenden ir para allá. Y más que nada, pues en la vida diaria, si tienen buena disciplina en todas sus labores, les ayuda mucho, demasiado. Ok, entonces voy a seguir con la parte de la clase, que dice, ok, entonces la razón del seno del ángulo de incidencia con respecto al seno del ángulo de refracción, ¿sí? Regularmente vamos a tomar el seno del ángulo de incidencia como θ1 y el seno del ángulo de refracción como θ2. Es igual a la razón de la velocidad de la luz en el medio incidente, la velocidad en el medio 1, ¿sí? Que es el medio incidente, respecto a la velocidad de la luz en el medio de refracción, que va a ser la velocidad 2. ¿Ok? Y esa regla, ¿sí? La descubrió, la propuso un astrónomo danés, Wilbur Snell, en el siglo XVII, ¿sí? Y se llama la ley de Snell, ¿sí? En honor a este personaje. ¿Sí? Entonces, una forma alternativa para esta ley se obtiene expresando la velocidad V1 y V2 en términos de los índices de refracción de los dos medios, ¿sí? Como ya habíamos visto, la velocidad en el medio, ¿sí? Era la velocidad de la luz entre el índice de refracción de ese medio. Como aquí estoy poniendo que es la velocidad del medio 1, pues va a ser el índice de refracción de ese medio 1. Y aquí lo mismo, pero para el medio 2. De tal manera que en lugar de poner esto así, pongo esto, ok. Entonces voy a poner que es el seno de θ1. En lugar de poner velocidad 1, voy a poner C entre N1. Y eso está dividido entre el seno de θ2, ¿sí? Que va a estar dividido entre C y el índice de refracción del medio 2, ¿sí? Y esto es igual, ya saben, multiplico extremos y medios, voy a tener C por N2 entre C por N1. Se eliminan las velocidades de la luz, ¿sí? De tal manera pues que tengo seno de θ1 entre seno de θ2 va a ser igual a índice de refracción del medio 2 entre índice de refracción del medio 1, ¿sí? Entonces yo voy a pasar multiplicando acá al seno de θ1 y este n2 lo voy a pasar multiplicando acá a este seno de θ2. Y voy a tener esta ecuación, ¿sí? N1 por el seno de θ1 es igual a N2 por el seno de θ2. Y esta es una de las principales fórmulas que vamos a utilizar en refracción, ¿sí? Esta que es la ley de Snell, para que la tengan muy en cuenta, ¿sí?
Estos con índices de refracción y ángulos de incidencia y de refracción. Esta otra que tengo aquí es con ángulos de incidencia y ángulos de refracción y la velocidad en el medio 1 y la velocidad en el medio 2 de la luz. ¿Ok? Y aquí algo importante, ¿sí? Si el seno de un ángulo aumenta, ¿sí? Vemos un incremento en el índice de refracción. No, al revés, sí, volteado. Si hay un incremento en el índice de refracción, va a haber una disminución en el ángulo y viceversa, ¿sí? Ya que si aumenta el seno del ángulo, va a aumentar el ángulo, ¿sí? Vamos a decir, el seno de 30 grados es 0.5, ¿sí? El seno de 60 grados es 0.866. El seno de 90 grados. Tengo algunos detalles con el internet, entonces mejor ya conecté mis datos para no tener problemas. Ok, entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? ¿Dónde está la nota? Me dice, la luz pasa del agua al aire con un ángulo de incidencia de 35 grados. ¿Cuál será el ángulo de refracción si el índice de refracción del agua es de 1.33? Entonces, el ángulo de refracción, ¿sí? Que va a ser el del medio del aire, ¿sí? Porque va a pasar de agua a aire. Lo determinamos con la ley de Snell, ¿sí? Los datos que tengo es el índice de refracción del aire, aquí me lo da como 1, ¿sí? Les había dicho que puede ser 1 o 1.003. Entonces aquí lo tomo como 1. El índice de refracción del agua, 1.33, y el ángulo, en este caso, aquí no es del aire, ¿eh? Es del agua. El ángulo de incidencia es del agua, que es de 35 grados. Entonces, tengo el índice de refracción del aire por el seno del ángulo de refracción, que va a ser el del aire, va a ser igual al índice del medio 1, o el de incidencia, que es el del agua, y por el seno del ángulo de incidencia, o en este caso, del ángulo que está en el agua, que es de 35 grados. Sustituyo los datos, ¿ok? De tal manera que este 1 lo paso dividiendo al otro lado y ya saben, cualquier cosa dividida entre 1 pues da lo mismo, ¿sí? Entonces, el seno de 35, ahí sí, cerciórense que su calculadora esté en grados o una D de gris, ¿sí? Si lo ponen en radianes, les va a salir mal. Entonces va a ser seno de 35 grados por 1.33 entre 1, eso da 1.76285, ¿sí? Lo redondeó a 3 cifras decimales y queda 1.763, ¿ok? Entonces ese va a ser el ángulo de refracción o el ángulo del aire. Bueno, aquí voy a sacar el ángulo del aire. Déjenme pongo aquí para dejar. Ya hemos hecho esto varias veces, ¿sí? Voy a tener pues que el ángulo, ¿sí?, del aire va a ser igual a seno a la menos 1 de 0.763, ¿sí? Que ahí a esa cantidad, 0.763, le aplico el seno a la menos 1 y da 49.7 grados, ¿sí? Que es esto de aquí,
¿Ok? Entonces, una vez que ya tienen esto, seno del ángulo, y ya tienen que es igual a un resultado, aplican el seno a la menos 1 de esa cantidad, en este caso esta, y ya les va a dar este resultado, ¿sí? 49.7 grados. Y aquí, como habíamos mencionado, el índice de refracción del aire, pues es menor que el índice de refracción del agua, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo refractado, que es el del aire, que es menos denso, ¿sí? Va a ser mayor que el ángulo de incidencia, que en este caso, ese medio, en este ejemplo, es más denso. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Díganme o háganme saber. Si alguien faltó de anotarse en la lista, anótese ahorita ahí en el chat, por favor, también. Entonces díganme, ¿hay o no hay dudas? Si no hay, pues dejo esto como que ya lo entendieron bien y sigo. Ok, bueno, al parecer no hay nada. Ok, entonces aquí tengo otro ejercicio. Dice, un rayo de luz en el agua, ¿sí? O sea, el índice de refracción del agua ya sabemos es 1.33. Incide a un ángulo de 40 grados sobre una lámina de vidrio que está en el fondo, ¿sí? De un contenedor, como se muestra en esta figura, ¿sí? Entonces tengo aquí el agua, aquí tengo el agua, este es el vidrio, ¿sí? Entonces va a pasar del agua al vidrio. Dice, si el rayo refractado forma un ángulo de 33.7 grados con la normal, o sea, este ángulo de refracción, ¿sí? ¿Cuál sería el índice de refracción de ese vidrio? ¿Sí? Obviamente sabemos que el índice de refracción del vidrio no siempre es el mismo para todo tipo de vidrio, ¿sí? Pero cuando digamos índice de refracción del vidrio, vamos a tomar el de 1.5, pero cuando lo vayamos a calcular, pues sí puede variar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El agua es el medio incidente, ¿sí? Que es esto que tenemos aquí. Y el vidrio es el medio refractado, ¿sí? Que este es el contenedor de vidrio. Dados los ángulos y el índice para el agua, ¿sí? Sabemos el índice de refracción del agua y el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Podemos aplicar la ley de Snell para calcular el índice de refracción del vidrio. Aquí tengo los datos. Igual es índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo de, en este caso de refracción, que es el del vidrio, va a ser igual al índice de refracción del agua por el seno del ángulo de incidencia, que es el del agua, ¿sí? Entonces, el índice de refracción del vidrio es mi incógnita, ¿sí? El seno del ángulo refractado es de 33.7 grados. Eso va a ser igual al índice de refracción del agua, ¿sí? Por el seno del ángulo de incidencia, que es de 40 grados. Despejo, sí, este seno de 33.7 grados lo paso para acá dividiendo, ¿sí? Entonces, déjenme les digo cómo lo haría yo en la calculadora. Le pondría seno de 40 grados por 1.33. Le pongo igual y le pongo entre seno de 33.7. Y eso me da 1.5408058116, ¿sí? Que lo voy a redondear o lo voy a dejar en 1.54. Entonces, el índice de refracción para este vidrio sería pues de 1.54. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o alguna duda sobre este ejercicio? No. ¿Cuál duda, Melissa?
No. Este 1.33 es el índice de refracción del agua, ¿sí? Esto que tengo aquí, ¿sí? Entonces, el índice de refracción del agua, sustituyo el valor aquí abajo. El seno del ángulo del agua es el seno de 40 grados, ¿sí? Entonces, porque mira, el seno de 40 grados es de 0.642787609, pero lo voy a multiplicar por el índice de refracción del agua, que es por 1.33. Le doy igual y eso me da 0.85490752. Y ese resultado lo voy a dividir entre el seno de 33.7 grados, ¿sí? Y eso ya me da 1.54, ¿sí? El seno de 33.7 grados es igual a 0.55484442.7. Entonces, al dividir lo que tengo, la multiplicación de acá arriba, entre esto de aquí, me tiene que dar este índice de refracción. ¿Ok? Perfecto. Entonces, seguimos. Vamos a la longitud de onda y refracción. Entonces, ya vimos que la luz disminuye su velocidad cuando pasa a un medio más denso, ¿sí? O de mayor densidad óptica. Entonces, ¿qué sucede con la longitud de onda de la luz cuando entra a un nuevo medio? En la siguiente figura, la luz viaja en el aire a una velocidad c, o sea, la velocidad de la luz, y se encuentra con un medio a través del cual se propaga una rapidez menor, ¿sí? Cuando regresa al aire de nuevo, viaja a la velocidad c de la luz en el aire. Esto no viola la conservación de la energía porque la energía de una onda luminosa es proporcional a su frecuencia, ¿sí? Entonces, aquí en el aire, ¿sí? Tiene una longitud de onda, ¿sí? Pero cuando pasa a otro medio, ¿sí? En este caso vamos a suponer que es más denso que el aire. Ya habíamos dicho que cuando pasa a un medio más denso, la velocidad disminuye. Y si se fijan, la longitud de onda, ya vimos en el parcial pasado, que la longitud de onda es lo que mide de cresta a cresta o de valle a valle, ¿sí? Entonces, aquí tengo una longitud de onda. Si observamos esta figura, la longitud de onda en este medio es menor, ¿sí? Por lo tanto, esa longitud de onda disminuye. Y como nos dice aquí, la energía de una onda luminosa es proporcional a su frecuencia. Entonces, la frecuencia es la misma dentro del medio que fuera de él. La frecuencia. Entonces, para provocar que lo anterior es cierto, vamos a considerar que la frecuencia es el número de ondas que pasan por cualquier punto en la unidad de tiempo. El mismo número de ondas que sale del medio en un segundo es el que entra al medio en una unidad de tiempo, ¿sí? O sea, de aquí, las que entran aquí en un segundo a este otro medio en un segundo, van a ser las frecuencias, ¿sí? Y salen igual, ¿verdad? Entonces, el mismo número de ondas que sale del medio en un segundo es el que entra al medio en una unidad de tiempo. Por lo tanto, la frecuencia dentro del medio no cambia. Hay que tenerlo ahí bien en cuenta. La frecuencia dentro del medio no cambia. Entonces, la velocidad se relaciona con la frecuencia y la longitud de onda mediante la siguiente fórmula, ¿sí? Como ya vimos, podemos considerar la longitud de onda en el vacío como si fuese en el aire, ¿sí? Ya que no hay mucho cambio. Entonces, la velocidad de la luz va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda del aire. Y tenemos que la velocidad del medio es igual a la frecuencia por la longitud del medio, ¿sí? Con esta formulita podemos ver que como la frecuencia no cambia, vemos que es directamente proporcional, ¿sí? Si aumenta la longitud de onda, aumenta la velocidad en el medio. Si disminuye la longitud de onda en el medio, disminuye la velocidad en el medio, ¿sí? Que es lo que observamos aquí. Al pasar a un medio más denso, la velocidad
disminuye, ¿sí? Y aquí vemos que la longitud de onda en ese medio también disminuye. Entonces, ya que la velocidad disminuye dentro del medio, la longitud de onda dentro del medio debe disminuir proporcionalmente para que la frecuencia permanezca constante. Entonces, dividiendo esta ecuación, ¿sí?, entre esta otra ecuación, tenemos que C entre la velocidad del medio va a ser igual a frecuencia por longitud de onda del aire entre frecuencia por longitud de onda en el medio. De tal manera, pues, que tengo que la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio va a ser igual a la longitud de onda en el aire entre la longitud de onda del medio, ¿sí? Y si sustituimos lo que teníamos antes, ¿sí?, mucho antes, casi que lo que vimos al principio, que la velocidad del medio es igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción del medio. Aquí lo del chat. C es la velocidad de la luz en el vacío, que habíamos dicho que era de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo o 300,000 kilómetros sobre segundo. Eso es C, la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, velocidad del medio. Entonces, en lugar de poner se sustituye B igual a C entre N. En lugar de poner la velocidad en el medio, voy a poner que es C entre esto de aquí. ¿Sí? Déjenlo pongo para que lo observen. De tal manera, pues, que tengo C, en lugar de poner velocidad del medio, voy a poner C entre el índice de refracción del medio, ¿sí? Y eso va a ser igual, habíamos dicho, a longitud de onda en el aire entre longitud de onda en el medio, ¿sí? Si multiplicamos extremos y medios, ¿sí?, esta C es como si estuviera dividido entre 1, ¿sí? Entonces voy a multiplicar la C por la longitud, perdón, por el índice de refracción del medio y eso va a ir en el numerador, ¿sí? Y esto entre esto, de tal manera que se van a eliminar las velocidades de la luz y voy a tener esta fórmula, ¿sí?, esta de aquí. El índice de refracción del medio va a ser igual a la longitud de onda del aire, ¿sí?, o del vacío, entre la longitud de onda del medio, ¿sí? Por lo tanto, la longitud de onda en el medio se va a reducir a esto, ¿sí? Voy a despejar esta longitud de onda del medio que está dividiendo, la paso multiplicando, y este índice de refracción del medio que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y voy a tener esta fórmula que dice que la longitud de onda del medio va a ser igual a la longitud de onda en el aire entre el índice de refracción del medio. ¿Ok? Esa sería, pues, otra fórmula. ¿Sí? Y aquí tengo un ejercicio que dice, una luz roja monocromática con una longitud de onda de 640 nanómetros pasa del aire a una placa de vidrio, ¿sí?, cuyo índice de refracción es de 1.5. ¿Cuál será la longitud de onda de la luz dentro de este medio? ¿Sí? Obviamente, fijándome en la teoría que se explicó ya, ¿sí?, voy a tener que si pasa a un medio más denso, la longitud de onda va a disminuir. Entonces, yo ya sé que esta respuesta tiene que ser menor a 640 nanómetros y lo voy a comprobar aquí, ¿sí? La longitud de onda, ahí que decimos en el aire, es de 640 nanómetros. La divido entre el índice de refracción del vidrio, 640 entre 1.5 me da 427.
aproximadamente, ¿sí? La longitud de onda en el vidrio indica que el color es azul. Si usted está observando este efecto, ¿por qué el color sigue pareciendo rojo? ¿Sí? Es una de las preguntas, ¿sí? Después ahorita vamos a ver en la dispersión, que es como lo que se ve en el de Pink Floyd, ¿sí? Hay una luz monocromática, ¿sí? De luz blanca que pasa y dependiendo y el espectro que queremos detectar, pues observamos que la longitud de onda azul es menor que la amarilla, que la roja, y así nos vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, esta es una de las fórmulas que nos resume prácticamente todo aquí, ¿sí? Esta, para que la anoten, ¿sí? Que tenemos el índice de refracción del medio 1 entre el índice de refracción del medio 2 va a ser igual al seno del ángulo del medio 2 entre el seno del ángulo del medio 1. Y esto es igual a la velocidad del medio 2 entre la velocidad del medio 1. Y va a ser igual a la longitud de onda del medio 2 entre la longitud de onda del medio 1. Si observamos todas estas relaciones, ¿sí? El orden solo se invierte para los índices de refracción, ¿sí? Que es N1 y N2, porque si se fijan es 2 entre el del 2 entre el 1, entre el 2 entre el 1, entre el 2 entre el 1, para los ángulos, velocidades y longitudes de onda. En el único en el que se invierten es para los índices de refracción, ¿sí? Entonces, si hay un problema que les da los índices de refracción y las velocidades, pues utilizan N1 entre N2 igual a velocidad 2 entre velocidad 1. Si les da índices de refracción y ángulos, utilizo esto de aquí. Si les da índices de refracción y longitudes de onda, pues N1 entre N2 es igual a longitud de onda 2 entre longitud de onda 1. Si les da ángulos y velocidades, es seno de teta 2 entre seno de teta 1 igual a velocidad 2 entre velocidad 1. Si les da ángulos y longitudes de onda, es seno de teta 2 entre seno de teta 1 igual a longitud de onda 2 entre longitud de onda 1. Y si les da el problema velocidades y longitudes de onda, pues es velocidad 2 entre velocidad 1 igual a longitud 2 entre longitud 1. ¿Sí? Entonces, esta anótenla, ¿sí? Esta es la fórmula que nos resume todo lo que ya vimos en esta fórmula. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta ahorita? ¿No? Ok. Sigo. Entonces, ahora voy a la dispersión. Entonces, ya mencionamos que la velocidad de la luz en diferentes sustancias está variando según las longitudes de onda, ¿sí? Definimos el índice de refracción como la razón de la velocidad de la luz en el vacío, C, a la velocidad dentro del medio, ¿sí? Entonces, el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad del medio. Como vimos la tablita que les dije que pasaran, ¿sí? Son valores para una luz monocromática amarilla con longitud de onda de 589 nanómetros. La luz con una longitud de onda diferente, como la luz azul o la luz roja, daría como resultado un índice de refracción ligeramente diferente. La luz roja viaja con mayor rapidez, ¿sí? Ya que tiene una longitud de onda, pues mayor, dentro de un medio específico que la luz azul, ¿sí?
Esto se puede demostrar haciendo pasar luz blanca a través de un prisma de cristal, como se observa en esta figura, que es como lo que vemos de este símbolo de Pink Floyd, ¿sí? Entonces, debido a las diferentes rapidez dentro del medio, el haz se dispersa en sus colores componentes. Y aquí tenemos, pues, la dispersión es la separación de la luz en las longitudes de onda que la componen. Y se puede concluir que la luz blanca es en realidad una mezcla de luz compuesta de varios colores. Y esa proyección de un haz dispersado se conoce como el espectro, ¿sí? Entonces, aquí tengo esta imagen, ¿sí? La luz blanca va a incidir sobre ese prisma, ¿sí? Que aquí obviamente pues va a disminuir a- la velocidad, ¿sí? Y con diferentes longitudes de onda, ¿sí? Porque esa luz blanca se va a ir en la roja, naranja, amarillo, ¿sí? Aquí hay un espectro que va a detectar, ¿sí? Y detectamos, ¿sí? Como el ángulo de incidencia es menor, ¿sí? En rojo, que en naranja, que en amarillo, que en verde, perdón, el ángulo de refracción es menor que en el rojo, naranja, amarillo, verde, azul o violeta. Entonces, eso me quiere decir que cuanto más se dispersa es, por así decirlo, pues la longitud de onda va a cambiar. De tal manera, de aquí obtengo que la longitud de onda del color rojo es mayor que la del color naranja, y esta es mayor que la del color amarillo, y esta es mayor que la del color verde, y esta es mayor que la del color azul, y esta es mayor que la del color violeta, ¿sí? Si ustedes investigan las longitudes de onda de estos colores, va a ir de mayor a menor, ¿sí? Y es por eso que nosotros podemos detectar como el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, ¿sí? Y los rayos del sol, por ejemplo, los ultravioleta, están a una longitud de onda mucho, mucho menor, ¿sí? O sea, hace que penetran más, ¿sí? Entonces, llevarían, por así decirlo, una mayor energía. Bueno, pero después lo vamos a ver. Entonces ya tenemos esa parte. Y ahora vamos a ver lo que es refracción interna total, ¿sí? Entonces, podemos tener un fenómeno que se conoce como la refracción interna total, ¿sí? Que es cuando la luz pasa de forma oblicua de un medio a otro medio de menor densidad, ¿sí? Pues se hace que este medio 1 que tenemos aquí va a ser más denso que este medio 2 que tenemos aquí. Por ejemplo, si pasa de agua a aire, o de vidrio a aire, o de vidrio a agua, ¿ok? Entonces, para entender esto, vamos a considerar una fuente de luz sumergida dentro de un medio 1, ¿sí? Vamos a imaginar que aquí tengo una luz en agua, ¿sí? Entonces, vamos a observar 4 rayos: el rayo A, el rayo B, el rayo C y el rayo D, que divergen de la fuente sumergida, o sea, que salen de esta fuente que tengo aquí. Entonces, el rayo A pasa al medio 2 en dirección normal a la interfase. ¿Por qué? Porque exactamente pasa, no hay un ángulo, ¿sí? Pasa directamente, ¿sí? De aquí pasa exactamente igual para acá. O sea que pasa directamente. El ángulo de incidencia y el ángulo de refracción valen 0 en este caso especial, ¿sí? Que es el rayo A, este que tengo aquí. Ahorita vamos a ver lo de los otros dos rayos y ahorita se va a cortar aquí